Como ya les hemos platicado ampliamente, está a punto de aprobarse la reforma fiscal en los Estados Unidos. Se considera la primera gran victoria de Donald Trump, quien el próximo 20 de enero cumplirá un año en la Casa Blanca. ¿Qué es lo que falta por hacer y qué implicaciones tiene esto en los Estados Unidos? Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, al periodista y analista Ariel Mousatzos desde Washington. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre, Pascal. Buenos días. Bueno, se aprobó en la Cámara de Representantes, pero un procedimiento hace necesario que se vuelva a discutir ahí. Se aprobó en el Senado, así que falta nada para que Trump se lleve esta primera victoria, primera gran victoria política, Ariel. Así es, está acariciando ya la victoria política número 1 de su mandato a casi un año de haber tomado posesión. Ha tenido otras, pero han sido compartidas. El hecho de que la economía esté creciendo es una de ellas, pero tiene mucho que ver con su predecesor, aunque él siempre esté pues denostándolo, con Barack Obama. Y en el caso de la guerra contra el Estado Islámico, contra ISIS, pues también ha habido allí otros aliados y el rol de Estados Unidos, aunque mucho menos de liderazgo frontal en la época Obama, pues también es compartido. Pero esta sí es una victoria que no se les va a poder regatear, sobre todo después de haber tenido la derrota aquella de no haber podido pasar una reforma de salud que él tanto prometió y que sigue estando ahí pues entre las espinas que tiene clavadas el presidente. Hoy, dentro de unos minutos, se espera que la Cámara de Representantes ratifique, entre comillas, el voto que tuvo ayer de 227 contra 203 y que desde luego estaría ratificando lo que el Senado a las 12:46 del día de hoy ya, es decir, poco más de la medianoche aquí en Washington, votaron todos los 51 republicanos que estaban presentes. John McCain, el senador legendario por Arizona, está incapacitado por el cáncer que padece, pero los 51 senadores republicanos votaron en favor de la reforma, ningún senador demócrata y ninguno de los dos independientes. Y hay que decir una anécdota que me parece reveladora de parte de lo que estuvo tras bambalinas en esta reforma y de cómo se logró. El senador Bob Corker de Tennessee, un senador republicano que además pues tiene una fortuna considerable, había venido diciendo que iba a votar no, con lo cual los votos habrían sido anoche pues un 50-48 y ponía nerviosos a los republicanos porque había otros republicanos también que no estaban totalmente convencidos. Pero mágicamente el señor senador cambió de opinión el día de ayer y un medio local le rascó un poquito y dio con la posible razón por la que lo hizo. Resulta que desde último minuto aumentaron una provisión a la ley de impuestos que está ya a punto de ser prácticamente aprobada, que le beneficia a él y a otros pocos senadores y funcionarios públicos, a Trump también entre ellos, en términos de los impuestos que les van a cobrar sobre su fortuna. Es decir, beneficia a los que como él pues tienen una riqueza considerable o por encima de un límite establecido en esta previsión, y entonces el señor, dirían los sarcásticos por coincidencia, pues cambió de opinión y dijo así sí, y dio su voto a esta reforma, Pascal. Oye, como capítulo de House of Cards, lo que acabas de relatar, ¿no? Sí, además, mira, muestra que aquí también se cuece nada. Sí. Lo que pasa es que el sistema político estadounidense pues funciona de manera distinta. Aquí el cabildeo no es ilegal, es de hecho una actividad tan legal que muchos de ellos hasta se sienten orgullosos Sí. de enfilarse en las diferentes firmas de cabildeo después de tener un puesto en un gobierno. Esa es la manera en la que Estados Unidos resuelve lo que en México sería considerado tráfico de influencias en algunas ocasiones, pero el tema es que este sistema funciona así, y así como dices, como de House of Cards,
es cómo han ido entre juegos de golf y comidas y cenas y otro tipo de enamoramientos políticos, pasando uno a uno los votos del no al sí para que esta reforma fuera aprobada, la más ambiciosa desde 1986. Imagínate que más del 70% de los encuestados en diversos estudios de opinión hechos dicen que esta es una reforma hecha para los ricos, para los que más tienen y para las corporaciones. Nada más por ponerte un ejemplo, una gran corporación paga el día de hoy, con la reforma que todavía está vigente, y que ha estado vigente pues desde 1986, paga 35% de impuestos. Sí. Esta reforma que está a punto de aprobarse, a partir del 2018 hará que las grandes corporaciones paguen 21% de impuestos. No, es bueno, decir, pues una caída. disminución pues Sí. de 14 puntos porcentuales, que no es nada despreciable, por decirlo menos. Correcto, Ariel. Oye, finalmente hay conferencia, anunció Trump a través de Twitter, conferencia en la Casa Blanca. Ya podemos imaginar, pues será para Sí. celebrar, ¿no? Sí, van a anunciar con bombo y platillo a la 1 de la tarde, tiempo local, Sí. más o menos 12 del día en México. Van a anunciar con bombo y platillo esta reforma porque, pues, evidentemente es, como decíamos, la primera victoria, sobre todo victoria legislativa de su gobierno y de su partido. Y esto va a afectar a Estados Unidos de manera positiva, pero también de forma negativa durante los años por venir, Sí. porque va a ser muy difícil que vuelvan a meter mano tan profundamente a la cuestión de los impuestos, a la cuestión fiscal aquí en Estados Unidos, por lo menos en algunos años. Entonces, pues sí, a la 1 de la tarde se va a comer el pastel y lo va a repartir. Ariel, gracias. Siempre un gusto platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo a ti y al auditorio. Buenos días. Gracias, Ariel Mousatzos, desde Washington.